¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden, por favor, confirmar si es que me están escuchando? Buenas tardes, Inge, sí se les Buenas escucha. tardes. Sí. Buenas tardes, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Sí, yo ya puse a grabar la clase. Y bueno, hoy empezamos ya oficialmente el segundo bimestre, que ya está activado por si acaso en el aula virtual el bloque académico número 4. Recuerden que para el segundo bimestre también tenemos 3 bloques académicos, el 4, el 5 y el 6. Entonces hoy día empezamos con el 4, que es acerca de la tabla periódica. Sobre todo las propiedades periódicas, del tipo de enlace químico que puede darse, hasta la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia. Sí, entonces más o menos el estudio de eso nos tomará cerca de un mes o un poquito más, porque es bastante el contenido. Sí, ya los otros 2 capítulos que nos hacen falta, esos son bastante cortitos, sí, pero este es un poquito largo. Entonces, este tema que vamos a ver hoy día, lo vamos a ver en 3 clases, ¿sí? Porque es un tema extenso. Entonces, hoy sería la primera clase, la segunda clase sería el día viernes, que no se olviden, el viernes tendríamos clases de 11 a 1, y si es que quieren pueden ingresar a la clase de 9 a 11. Para los que quieran ingresar a la clase de 9 a 11, me piden el link y pueden ingresar a la de 9 a 11, y si no, con todos los demás de su grupo sería de 11 a 1. Y la tercera clase de este tema sería entonces el día martes, ¿ya? Las notas, como ustedes ya las revisaron ayer, yo les voy a pasar hoy en la noche. Sí, hoy en la noche. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, ¿no? Hoy en la noche o mañana en la mañana, una de dos, ¿sí? Pero de eso no me paso, ¿no? No voy a pasar el viernes porque el viernes es un día ocupadísimo para mí. Entonces, si a veces no ven lo que me pasó este viernes, que no alcancé a llegar a mi casa, los viernes para mí son una locura. Entonces, por eso voy a pasar sus notas hasta como máximo el día jueves, ¿sí? Y el día jueves ya pueden revisar en el sistema que la calificación esté bien pasada. Les comento esto porque a veces es natural cometer algún error de digitación. Entonces, por ejemplo, alguien tiene 6.5, ¿ya? Y cometo el error de digitar 5.6 y obviamente eso les perjudica. Entonces, tienen que fijarse que en el sistema la nota que ustedes revisaron conmigo y que la aprobaron sea la que está en el sistema, que no haya ningún error, porque si es que ustedes dejan pasar mucho tiempo sin darse cuenta de ese error, es más difícil cambiar, ¿sí? Si es que ustedes se dan cuenta rapidísimo que hay el error en la digitación, me dicen rápido, profe, me ha pasado mala nota, y yo puedo pedir que me abran el sistema para cambiarles. Pero si pasa mucho tiempo, eso es una locura. Toca hacer un montón de documentación evidenciando por qué se pasó mala nota, etcétera, pedir al vicerrector de docencia que me abra el sistema, y es una locura. Entonces no hay que llegar a esas instancias. Por eso rápido, si es que ustedes detectan que está mal pasada la nota, en 48 horas máximo se puede arreglar eso. Pero si dejan pasar mucho tiempo, eso se arregla en, chuta, yo qué sé, en unas 2 semanas, ¿sí? Entonces, revisarán porfa cuando ya esté la nota. Bien, entonces, primero voy a empezar tomando lista, ¿ya? Entonces voy a empezar a tomar lista, les voy a compartir la pantalla. Ya, entonces me ayudan respondiendo porfa cuando les nombre. Keila Aguirre. Presente. David Aguirre. Armando Agurto. Leandro Álava. Héctor Alulema. Presente. Luis Barreiro. Víctor Briones. Jordan Cabascango. Presente. Andrés Caiza. Presente. Danilo Calderón. Presente. Eiser Campoverde. Presente, Inge. Mauricio Carrión. Presente, Inge. Gabriela Correa. Presente, Inge. Johan Díaz. Presente, Inge. Scarlett Estrada. Presente. Esteban Figueroa. Presente, Inge. Brian Gómez. Presente, Inge. Franco Guachamí.
Presente, Inge. Melanie Guamán. Presente, Inge. Wendy Wambi. Presente, Inge. Kevin Aro. Franklin Ilaquiche. Presente. Te puse falta, ya te pongo, ya estás ya. Mayerly Jumbo. Presente. Juan Carlos Lagos. Presente. Luis Lema. Presente, Inge. Jordi López. Dylan López. Presente. Johan Luna. Presente, Inge. Te puse falta, ya te pongo ahí, ya está. Darwin Martínez. Presente, Inge. Anthony Mero. Andrea Morales. Presente, Inge. Melanie Oña. Presente, Inge. Tiffany Ordóñez. Presente. Inge, Anthony Melo sí está presente, sino que no me vale el micrófono. Ya te pongo, ya. Ok. ¿Dónde me quedé? En Tiffany Ordóñez, ¿no es cierto? Espérenme un ratito para ponerle a compañero. ¿Cómo me dijiste? Mero, ¿no es cierto? Ya. Inge, yo igual, Joel Gómez, se me cortó la conexión. Ya te pongo. No, gracias. Ya, ahí están los dos. Entonces me quedé en Jennifer Pandoluisa. Ya, Byron Parco. Presente, Inge. Miguel Paredes. Presente, Inge. Mateo Paucar. Steven Pérez. Shamie Portilla. Presente. Marilyn Querembas. Presente. Luis Quinata. Presente, Inge. Natalie Kisilem. Edgar. ¿Dónde me quedé? Allá, Edgar Ramos. Presente, Inge. Kevin Román. Joan Saavedra. Presente, Inge. Ya te iba a poner falta. Ricardo Serrano. Presente, Inge. Ya. Sonia Shini. Steven Tizalema. Santiago Torresano. Brian Valencia. Presente, Inge. Marilyn Vilatuña. Kevin Villagrán. Adrián Villalobos. Viviana Viracocha. Buenos días. Buenas tardes, ingeniera. Presente. Ya. Kevin Yuxi. Listo. Entonces esa fue la lista de hoy día. Ya, entonces guardamos la lista. Bien, entonces hoy día el tema que nos toca es propiedades periódicas. Este tema, como yo les había dicho en el bloque académico 3, al finalizar el bloque académico 3, yo les había dicho que el tema de ubicación de los elementos de la tabla periódica era un puente, ¿no es cierto? Que era un puente que iba a unir la parte de la mecánica cuántica con todo esto de la configuración electrónica y que del otro lado del puente iba a estar la tabla periódica con sus propiedades. Sí, entonces justamente ahorita ya estamos al otro lado. Estamos en la parte ya de la química, ¿sí? Por eso les decía, el segundo bimestre ya es territorio de la química al 100%, ¿sí? Entonces, vamos a seguir usando por si acaso la configuración electrónica y la ubicación de los elementos en la tabla periódica. De eso no pueden olvidarse jamás, ¿sí? Porque si ustedes dicen, bueno, ya pasó el primer bimestre, me olvido de la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Están fregados, ¿ya? Porque justamente en el primer bimestre se estudia eso, porque en el segundo bimestre es indispensable primero ubicar el elemento para luego hacer lo que nos toca en el segundo bimestre, como por ejemplo este tema de propiedades periódicas.
¿Sí? Entonces, ojo, en una prueba no pueden venir y decir, profe, es que yo no pude hacer el ejercicio de propiedades porque no estudié lo de la ubicación, porque eso era de la prueba anterior y yo no estudié eso. Yo sé que eso se evaluó en la prueba anterior, pero es que ese conocimiento es necesario, ¿sí? Es como en la escuela, ustedes no pueden decir, profe, a mí me fue mal en la prueba de multiplicación, porque yo estudié multiplicación y no estudié la suma, pero es que la multiplicación es una continuación de la suma, ¿sí? Entonces, eh, deben tener eso en cuenta, que hay ciertos temas que son la base de otros y que hay que continuarlos dominando, ¿ya? Entonces no se vayan a olvidar de la ubicación de los elementos. Bien, entonces miren, ahora vamos a ver este tema de propiedades periódicas. ¿Qué es para ustedes en sus propias palabras? ¿Qué significa que algo es periódico? Sí, no importa si es un ejemplo de la química o no, puede ser un ejemplo de la vida. ¿Qué significa que alguna cosa es periódica? Que se repite, Inge. Ya puede ser que se repite, ¿sí? Está bien, sí, no necesariamente o sea, digamos que de una manera ya más extensa, no necesariamente quiere decir que se vaya a repetir, pero es verdad. En cierta manera, periódico significa que es algo como cíclico, eso quiere decir que se va a repetir, pero también es algo que nos dice que cada cierto tiempo, cada cierto periodo también se puede usar el término, o cada cierto tanto, alguna cosa va a variar, ¿sí? Entonces, no solo pensemos en que va a ser el mismo valor, es una opción, sí, ¿ya? Pero también puede la opción verse un poco aumentada o un poco disminuida conforme con el periodo, ¿sí? Ya, entonces, les pongo un ejemplo. Un periodo en la naturaleza que se repite, así que se repite, es el verano, el invierno, las estaciones del año, ¿sí? Nosotros ya sabemos que en el año hay 2 estaciones en nuestro caso y en otros países hay 4, ¿sí? Pero nosotros también sabemos que la intensidad de la estación va variando un poquito, ¿sí? Cuando recién empieza el verano no es tan fuerte cuando recién empieza, porque como que todavía hay unas lluvias, todavía hay viento, pero ya cuando el verano está bien instalado, cuando ya estamos en la mitad de la época del verano, es fuerte, ¿sí? Ahí es fuerte porque ya no llueve, hace bastante sol, todo está seco, ¿sí? A veces hace viento, a veces no. Entonces, de eso también nos habla que algo es periódico, de que se repite, pero que también nosotros podemos predecir su intensidad, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar en este tema de propiedades periódicas es justamente cómo van a variar ciertas propiedades en la tabla periódica conforme con los periodos. Me había olvidado de abrir la tabla periódica, déjenme abrirle para indicarles, ¿ya? Entonces acá tengo la tabla periódica. Entonces recuerden ustedes que la tabla periódica tiene 7 periodos, ¿sí? Que son los horizontales. Entonces, miren, cualquier elemento, ustedes saben, pertenece a un grupo, a un periodo y a un bloque. Por ejemplo, no sé, cojamos el berilio, ¿ya? El berilio pertenece a esta columna que es la 2A, al periodo 2 y al bloque S, ¿ya? Ahora miren, el berilio pertenece a la familia 2A, ¿no es cierto? A esta columna. Y en esta columna todos van cambiando de periodo. Miren, en la familia 2A, el berilio es del periodo 2, pero el magnesio sigue siendo de la 2A, pero es del periodo 3. El calcio es de la 2A, pero es del periodo 4, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros analizamos una propiedad, la que sea, que esté dentro de estas propiedades que vamos a estudiar, podemos predecir si es que esa propiedad en esta familia va aumentando, va disminuyendo o puede también permanecer constante, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a aprender. Y no vamos a predecir solamente en columnas, sino que también podemos hacerlo en periodos, ¿sí? Ya, entonces, por eso es que es bueno saber acerca de la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Ahora, ¿cuáles son las propiedades periódicas? ¿Todas las propiedades de los elementos? No, hay una infinidad de propiedades, yo qué sé, la solubilidad, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, no sé, ¿qué más? Que se me ocurra, la forma de cristalización,
la conductividad eléctrica, etcétera, etcétera. Pero es que no todas las propiedades de los elementos son periódicas. O sea, no es que conforme la ubicación en la tabla, viendo solo el periodo, yo voy a saber si es que esa propiedad de, yo que sé, la temperatura de ebullición aumenta o disminuye. No, hay propiedades que no podemos predecir así. Esas propiedades serían propiedades no periódicas. ¿Y cuándo vamos a estudiar esas propiedades? Esas las estudiará cada quien cuando las necesite. Y ustedes dirán, pero yo no voy a seguir química, entonces yo no voy a estudiar nunca eso. Nadie dice que sí, ni nadie dice que no. Todo depende. Porque, por ejemplo, si ustedes van a ser ingenieros de, no sé, eléctricos, ustedes pueden decir, no, yo ya me salvé, yo ya no tengo que estudiar más química. ¿Y qué tal si algún rato tienen que en sus tesis o en alguna asignatura tienen que analizar la conductividad eléctrica de ciertos elementos? Entonces, tienen que estudiar esas propiedades químicas, ¿sí? Entonces, no es que la química se acaba en primer semestre y ya. No, la química continúa siempre. Ya les he dicho yo que la química es parte de nuestras vidas. Pero entonces, cuando ustedes estén estudiando esos temas que les sean interesantes en ese momento, estudiarán esas propiedades no periódicas. Las que son generales y las que sí cumplen con la ubicación en la tabla periódica y que se pueden predecir solo con la ubicación, esas se llaman propiedades periódicas y esas son las que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades periódicas? ¿Sí? No son muchas, me parece que son 9, 11, más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces las propiedades periódicas son estas: el número atómico, el carácter metálico, el efecto de pantalla, la carga nuclear efectiva, el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, algunos estados de oxidación y de cierta manera también el radio iónico, que no está puesto aquí, pero que bajo ciertas condiciones podríamos considerar que es una propiedad periódica, ya que ya hablaremos de eso cuando estemos en esa parte. Pero entonces todas estas propiedades sí son periódicas y todas estas tenemos que estudiarlas. Como son bastantes, por eso les digo que le vamos a dividir en 3 clases. Hoy vamos a llegar definitivamente hasta radio atómico, ¿sí? Entonces, si es que nos sobra tiempo, buenazo, y si no, de ley alcanzamos hasta radio atómico en el tiempo que nos queda, ¿sí? Ya no podemos avanzar más porque la siguiente clase es acerca de radio iónico, energía de ionización y afinidad electrónica, ¿ya? No podemos adelantarnos a la otra clase. Bien, entonces, vamos a empezar estudiando la primera propiedad, que es el número atómico. Entonces, lo bueno del número atómico es que ustedes ya conocen bastante acerca del número atómico, ¿sí? Todo lo que estudiamos en el primer bimestre nos va a servir ahorita. Ustedes saben que el número atómico es el número de protones que tiene un elemento, y que básicamente es la cédula de identidad del elemento, ¿no es cierto? Es la que nos permite identificar el elemento. Ahora es la primera vez que vamos a estudiar cómo varía en la tabla periódica, pero es bien fácil, ¿sí? Entonces, primero tengo que explicarles cuál es la simbología que vamos a utilizar para este capítulo. Por si acaso, no hay necesidad de aprenderse de memoria los elementos de todita la tabla periódica, ¿sí? Eso sería no sé, pedagógico, ¿sí? Decirles, apréndanse de memoria toda la tabla periódica con todos los grupos, con todos los periodos. No, totalmente antipedagógico. Sí hay que aprenderse la tabla periódica de memoria, pero solo los elementos de la familia A y un poquito más adelante, todavía no. ¿Sí? Si ya quieren aprenderse, ya pueden empezar, o si les pidieron que se aprendan en el colegio, buenísimo. Pero solo la familia A. La familia B no, porque está llena de elementos que ni siquiera son parte de la vida cotidiana. Pero bueno, a final de cuentas, no hay que saberse de memoria toda la tabla periódica y ir dibujando los cuadritos y poniendo los elementos. No. Para predecir las propiedades, estas propiedades que vamos a aprender, solo hay que hacerse un bosquejo, ¿sí? O sea, no hay que hacer todos los cuadritos. ¿Cómo se hace ese bosquejo de la tabla periódica? Fácil. Siempre vamos a dibujar estas 2 flechas entrecruzadas, ¿sí? Siempre dejen aquí este espacio del entrecruzamiento para que pongan ahí el nombre de la propiedad que estén analizando. En este caso sería la Z, que representa el número atómico, ¿sí? Y las flechas siempre se dibujan en ese sentido, ¿ya? O sea, yendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. O sea, siempre la cabeza de la flecha va a ir acá en el lado derecho y en la parte de acá abajo. Y al final de cada flecha se pone entre paréntesis un signo.
que puede ser el signo positivo o negativo. Pero ojo, aquí el signo no simboliza positivo o negativo, ¿ya? No va a simbolizar eso, sino que va a simbolizar el más, el aumento de la propiedad, y el menos, la disminución de la propiedad. Aquí también está más, pero ya vamos a ver por qué. Pero si nos llegamos a topar con un menos, significaría la disminución de la propiedad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros vamos barriendo, cuando vamos avanzando en esta flechita de izquierda a derecha, mientras más estemos a la derecha, más ha aumentado la propiedad. Y si es que tenemos un elemento que está en el lado izquierdo, la propiedad tiene poca intensidad, ¿sí? Entonces eso es lo que significa. Entonces, miren, veamos cómo va variando el número atómico. Solo viendo esto es súper simple, miren. El número atómico del hidrógeno es 1 y el del helio, que es del mismo periodo, es 2. Entonces ustedes pueden ver que en un periodo el número atómico aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, un elemento que se encuentre más a la derecha obviamente va a tener mayor número atómico, ¿sí? Si es que son parte del mismo periodo, ¿ya? Por ejemplo, miren, en el periodo 2, el litio es 3, el berilio es 4, el boro es 5, el carbono es 6, el nitrógeno 7, etc. Si le van viendo cómo va aumentando de izquierda a derecha. El que esté más a la derecha va a tener mayor intensidad en esa propiedad, o sea, tendrá mayor número atómico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en una columna, en un grupo? ¿Qué pasa con el número atómico? Fíjense aquí, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87. Vemos que va aumentando hacia abajo. Mientras más abajo se encuentra el elemento, mayor número atómico va a tener, ¿sí? Ya, entonces lo hemos comprendido por columnas y por periodos. Ahora, quiero que también se den cuenta de algo. ¿Cómo va la enumeración en la tabla periódica? Tenemos aquí el 1 y acá el 2. Y luego, ¿dónde continúa la enumeración? Bajamos en diagonal y otra vez empieza de izquierda a derecha, ¿sí? No es que es 2 aquí, 3 acá, 4 acá, no. Siempre se termina con un gas noble, bajamos en diagonal y de ahí es otra vez el periodo de izquierda a derecha. 3, 4, 5, 6, hasta acá el 10. Y luego bajamos en diagonal, 11, 12, etc. Por eso es que el número atómico se le representa con la letra Z, porque toma esa forma. Va de izquierda a derecha, se acaba, baja en diagonal y otra vez va de izquierda a derecha. Sí, se forma una Z, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan a ubicar los elementos en esta tabla periódica, que va a ser un bosquejo, no tienen que dibujar todos los cuadritos, tienen que también aplicar el sentido común, ¿sí? No porque es un bosquejo van a dibujar cualquier cosa, siempre tienen que aplicar el sentido común. Entonces, miren, si por ejemplo los elementos que yo tengo que ubicar, ¿ya? Vamos a imaginarnos que son de la familia 2A. ¿Dónde les voy a ubicar? Por el lado izquierdo, porque por ahí es natural encontrar la familia 2A. No voy a coger y dibujarles acá por donde está este elemento B, porque por ahí yo no he visto nunca pues, un elemento de la 2A, ¿sí? Entonces siempre tienen que aplicar el sentido común, ¿ya? Entonces, mire, primera pregunta en cuanto a este ejercicio que está aquí, para irles guiando y a ver si me entendieron un poco. ¿De qué familia dirían ustedes, conforme con la ubicación que le he puesto ahí a ese elemento B, al B, ya? ¿De qué familia dirían ustedes que es? ¿De la familia? ¿Cuál familia? ¿De qué familia sería el elemento B? De la familia 2B, tal vez. No de la 2B, ¿por qué de la 2B? O sea, podría ser, ¿no? Porque está como por la mitad, pero bueno, aunque ahorita que me dices eso, gracias, me hace de acuerdo de algo. Es importante decirles que en esto de las propiedades periódicas, vamos a trabajar con los elementos de la familia A, los elementos representativos. Si se acuerdan que esos se llamaban representativos, porque son los más usados en la química para hablar de las propiedades, ¿sí? Entonces, más bien, siempre vamos a estar usando los elementos de la familia A. Entonces, si estás bien, yo diría que es una buena apreciación tuya decir que es de la familia 2B, ¿sí? No estaría mal. Pero ahora que ya sabes que solo vamos a usar la familia A, ¿qué familia le podrías decir que es de ese elemento B?
Pero alguien diga algo, es facilito lo que estoy preguntando. La familia 2A. No, difícilmente la 2A, porque la 2A se ubica en el lado izquierdo de la tabla periódica. La 6 o la 7A. Ya, podría ser, ese estaba mejor, ¿ya? Sí, este elemento de la B por la forma, o sea, por la ubicación en la que está dibujado ahí. Yo diría que es de la familia 6, 7A, correcto. Sí, entonces a eso es a lo que me refiero cuando les digo que cuando ustedes dibujen, apliquen el sentido común. Sí, o sea que en el lado izquierdo está la familia 1A y 2A y en el lado derecho está la familia desde la 3A hasta la 8A. Sí, entonces que apliquen al menos eso. Esto es un bosquejo, pero no porque sea un bosquejo vamos a dibujar mal. Sí, ya, eso nada más. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona esto de las propiedades? Cuando nosotros nos den unos elementos, nosotros vamos a tener que ubicarles en cierto periodo y en cierto grupo, ya que eso ya dependerá del ejercicio. Y cuando ya los tengamos ubicados, ahí recién vamos a predecir las propiedades. ¿Sí? Primero es ubicar, luego predecir la propiedad. Entonces, por ejemplo, si yo ya le tendría ubicado al elemento A y al elemento B, yo les pregunto, ¿quién tiene mayor número atómico? ¿A o B? El B. Obviamente B. Correcto, el B. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la respuesta para justificar que es del elemento B? Porque si se Porque va extendiendo como a la derecha, va incrementando su nivel. Ya, bueno, digamos, no le pongamos que va incrementando su nivel porque eso suena un poco, extraño. Pero sí estás bien al decir que al estar más a la derecha aumenta. Ya, aumenta su propiedad, podríamos decir. No aumenta su nivel, porque aumentar el nivel quiere decir aumentar el periodo. Sí, entonces eso no pasa. Entonces, como los dos son parte del mismo periodo y B está más hacia la derecha, tiene mayor número atómico. ¿Ya? Y entre A y C, ¿quién tiene mayor número atómico? la C. C, correcto. Sí. C tiene mayor número atómico. ¿Y por qué C? ¿Cómo le justificaría? Por el periodo. Ya, pero dime la oración completa, por favor. O sea, no son las palabras correctas, pero como usted nos explicó cómo es una Z, cuando termina al lado derecho y ya no tiene dónde más avanzar, hace una diagonal y continúa en la parte de abajo. Y la C está más abajo que la B, eso dice que tiene un mayor periodo. Ya, gracias. Hiciste un buen análisis si es que te habría pedido que le compares entre B y C, ¿ya? Pero les dije entre A y C, pero está bien tu análisis por si acaso. Y en las palabras que usaste también está bien, ¿ya? Pero yo les preguntaba solo entre A y C. Ya, ¿cómo le justificarían que C tiene mayor número atómico que A? porque a medida que va avanzando el periodo, el número atómico va a ser mayor. Ya, correcto, perfecto, ¿sí? Entonces ahí más o menos ya le van cachando cómo justificar, ¿sí? Entonces esa es la cuestión, que conforme a la ubicación que tenga en la tabla periódica, si es que avanzado tiene mayor grupo, tiene mayor periodo, está más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo, sí podemos darnos cuenta si es que la propiedad ha aumentado o ha disminuido, ¿ya? Ahora miren, por ahí creo que fue Leandro, no sé quién fue, que se arriesgó a darme una justificación entre B y C. No les pedí hacer eso, pero sí se puede hacer por si acaso. Lo que pasa es que eso es bastante más complejo. Esta propiedad es facilita y la justificación que dio su compañero estuvo súper bien, pero no se puede hacer eso con todas las propiedades. Ya van a haber otras que son bastante diferentes y ya ese análisis se vuelve complejo. Entonces, en lo posible, no digo que siempre, en lo posible, es fácil analizar cuando los dos elementos o los tres o los cuatro elementos o lo que sea son parte del mismo periodo o parte del mismo grupo, o sea que son o parte de la misma fila o parte de la misma columna. Ahí es fácil analizar. Cuando nos piden analizar elementos que sean de diferente columna y periodo como B y C, ahí hay que respirar profundo, tomarse una tacita de café y hacerlo con tranquilidad.
porque no es tan fácil. Aquí resultó fácil porque, como les digo, la propiedad es fácil, pero en otras no. En otras hay que respirar profundo y empezar a analizar con tranquilidad. Sí van a haber propiedades en las que tengamos que analizar en diferente grupo y periodo, sí, pero más o menos hay que ir con tranquilidad porque, como les digo, este tema tiene varias propiedades y si yo de una, en la primera propiedad, ya me lanzo a hacer ese tipo de análisis, no se van a confundir, ¿sí? Entonces de eso tenemos que ir haciéndolo pasito a pasito. Ya. ¿Alguna pregunta entonces de esta primera propiedad que es el número atómico? Es para, vamos a decir, ubicar el número atómico, ¿verdad? Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Porque creo que se entrecortó la primera parte. Le decía que esa propiedad solo aplicaría para determinar el número atómico del elemento. Sí, o sea, esta tendencia que ustedes están viendo aquí, efectivamente sería solo para el número atómico, para saber quién tiene mayor número atómico. ¿Sí? Ahora, hagamos la segunda para que le vean cómo varía, porque hasta ahorita, como es la primera, no tienen con qué compararle. Pero revisemos la segunda. Sí, entonces miren, esta es la segunda propiedad. La carga nuclear. La carga nuclear ustedes también sí le conocen. Si se acuerdan del primer bimestre, la carga nuclear es la carga que se da en el núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? En el núcleo hay electrones, hay protones y neutrones, pero solo los protones tienen carga. Entonces, para calcular la carga nuclear, se calculaba como el número de protones por la carga elemental. ¿Sí? Ya. Y la carga elemental es una constante que es igual a 4.8 por 10 a la menos 10 joules. ¿Sí? Entonces, esto nosotros ya conocíamos del primer bimestre. Ahora vamos a lo nuevo. Enterarnos que esto ha sido una propiedad periódica. Entonces, vamos a la tabla periódica. ¿Está anotado aquí en esta tabla periódica la carga nuclear? No, no es necesario, porque quien necesite la carga nuclear, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger el número atómico que representa el número de protones y le va a multiplicar por 4.8 por 10 a la menos 10 joules. Así que así podemos sacar la carga nuclear de toditos los elementos. Entonces, cuando vamos a analizar esta propiedad periódica, tendríamos que hacer eso, coger todos los elementos, multiplicarles por su número atómico por 4.8 por 10 a la menos 10 joules, y la tendencia nos va a quedar exactamente igual a la del número atómico, porque todos estos números se estarían multiplicando por el mismo valor, entonces todo quedaría con la misma tendencia, todo quedaría igual, es decir que también aumentaría de izquierda a derecha en un periodo y de arriba hacia abajo en un grupo. Sí, entonces es sentido común nomás. Entonces aquí en la carga nuclear, como ven en el entrecruzamiento de las líneas, ponemos la carga nuclear aquí porque es la propiedad que estamos analizando y decimos que cuando vamos de izquierda a derecha en un periodo, la propiedad aumenta y cuando vamos de arriba hacia abajo en un grupo, la propiedad también aumenta. Entonces, ¿quién tendría mayor número atómico? ¿A o B? ¿Quién tiene mayor carga nuclear? ¿A o B? La B. B. ¿Y cuál sería tu justificación? Porque dijo que la carga nuclear multiplicada por el número atómico daría lo mismo que el número atómico. Entonces, sería la misma ubicación. Como estamos analizando la familia A, entonces el B está como más a la derecha y el número atómico por ende va aumentando. Ya, correcto. Ya, entonces ahí ya le van cachando, ya se van familiarizando también con el lenguaje de este tema. Sí, porque de buenas a primeras no es fácil cacharle al lenguaje, pero ya después se repite tanto que ya vamos viendo cómo hay que justificar. Sí. Y entre A y C, ¿quién tiene mayor carga nuclear? ¿La C? Ya la C. ¿Y por qué La sería C. la C? Por la carga Ah, nuclear y el número atómico. Ya, por la carga nuclear y el número lo atómico. mismo. ¿Cómo le justificarían más bonito?
¿Ya? ¿Cómo le justificarían? Tal vez podría ser como entre A y C, C tiene mayor número atómico y al multiplicarlo por la carga elemental de ley tiene que ser un número mayor. Correcto, está perfecta esa justificación. Sí, ahí sí no tengo nada que corregir, ahí está perfecta. Sí, entonces, ya, si ven, ya le van cachando. De ustedes mismos va saliendo la justificación. Sí, entonces, no es que tienen que usar mis palabras, sí, tienen que usar sus palabras, pero la comprensión es la que tiene que ser la misma. Sí, entonces está perfecto. Ya más o menos ya le van cogiendo el ritmo. ¿Ya? Ahora, preguntas entonces de la carga nuclear. ¿Te ha entendido la carga nuclear o tienen alguna pregunta? No. Entonces vamos con la tercera propiedad. Esta es ya un poquito diferente. Las dos primeras fueron parecidas, la tercera ya es un poquito diferente. Esta es el carácter metálico. Miren, ¿a qué les suena a ustedes carácter metálico? Sin leer lo que dice ahí. ¿A qué les suena solo la combinación de las palabras carácter metálico? Ustedes pensarían que, ¿qué es lo que les dice la carácter metálico? No importa si se equivocan. Que son Sólido. metales. La combinación de metales. Ya, combinación de metales, pero no tanto combinación, pero tiene que ver con lo metálico. ¿Alguien más? Que tal vez sea Que porque tiene propiedades de los metales, tal vez. Ya, que tiene propiedades de los metales, puede ser. Y por ahí también otro compañero iba a decir algo. eso mismo. Ah, eso mismo. Ya, gracias. Bueno, entonces miren, más o menos digamos que tienen un poquito la idea. Lo importante es que miren, dice carácter metálico. Entonces esta propiedad nos va a hablar de qué tan metálico puede llegar a ser un elemento, porque no todos los elementos son metales. Pero hay elementos que van a tener ciertas características de metal y debe haber una propiedad como que le califique y que diga, este es metal. Entonces a este le ponemos 10 porque cumple con todas las características que le describen como un metal. Otro tendrá 8. Quiere decir que es un metal también, pero que no es tan bueno como el otro porque no cumple también todas las propiedades. Y alguien que tenga, por ejemplo, un 3, yo diría, chute, ese ya casi como que no se comporta como metal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el carácter metálico es una propiedad que nos va a hablar de eso. ¿Qué tan metálico es un elemento? Entonces, si nosotros buscamos la definición de metal en un diccionario, nos vamos a encontrar con esta definición que nos dice que un metal es un átomo o un elemento que tiene facilidad de perder electrones. Sí, esa es la definición de un metal. Eso es lo que le hace ser un metal, tener la facilidad para perder electrones. A veces nosotros pensamos que la definición de metal debería decir que es un material duro, sólido, con brillo metálico y no sé, que soporta altas temperaturas, etc. Esas son parte de las propiedades que presentaría un elemento que tiene la capacidad de perder electrones, ¿sí? Entonces, más bien lo que a un elemento le hace ser metal es tener esa facilidad, esa capacidad de perder electrones. No todos los elementos, no a todos les gusta perder electrones, ¿no? Hay unos que sí dicen, llévese nomás los electrones, a mí no me gustan, llévese nomás. Esos son los metales, a los que no les interesa tanto los electrones y tienen esa facilidad para perder. Pero hay otros elementos que no, a ellos no les gusta perder electrones. Y ustedes quieren arrancarles un electrón, no quieren. Van a tener que aplicar mucha energía para poder arrancarles un electrón, ¿sí? Y como es difícil arrancarles, entonces ya no pueden ser calificados como metales. Esos más bien tenderían a ser no metales, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa capacidad que los elementos tengan para ganar o para perder electrones, les calificamos como metales o no metales. Metales, los que tienen esta facilidad, entregan no más fácilmente los electrones, y no metales como los que ponen esta dificultad, ponen esta traba para entregar los electrones. No les gusta, ¿sí? Ya, entonces, lo bueno de esta tabla periódica moderna es que es tan genial su organización, que miren, nosotros podemos tener una organización así. Están puestos por colores. En color celeste todos los que son metales, en rojo los que son semimetales, en azul los no metales,
Y aquí en morado les han puesto a los gases nobles, pero realmente los gases nobles les podemos incluir dentro del grupo de no metales. Aquí les han dado una categoría un poco más diferente, pero no importa, sí, le podemos incluir con los azules que son no metales, ¿sí? Ahora miren, quiero que se queden con la imagen esta que están observando aquí, con el impacto visual que les produce esta imagen. O sea, no quiero que se vayan a aprender de memoria, que digan, a ver, ¿cuáles son los metales? El litio, el sodio, el berilio, el magnesio, y bla, 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 y que empiecen a recitar y que se aprendan de memoria la tabla periódica. Eso no quiero. Pero sí quiero que se queden con el impacto de que digan, wow, en la tabla periódica, la mayoría de los elementos que están ahí, de esos 118 elementos, la mayoría han sido metales, ¿sí? Apenas unos poquitos han sido no metales, casi nada de semimetales. Lo que más predomina son los metales, ¿sí? Y otra cosa que también quiero que se acuerden de esta imagen, que se acuerden dónde está el color celeste, ¿sí? Está en la mitad y está en el lado derecho, lo que quiere decir que los metales de la tabla periódica están ubicados sobre todo en la mitad y en el lado izquierdo, perdón, y en el lado izquierdo. Se encuentran en la frontera entre los metales y los no metales. Si les ven que están en la frontera, ¿sí? Están entre los metales y entre los no metales y que son poquitos, son pocos los elementos que están aquí. Sí, eso es lo que, y que se acuerden también que el hidrógeno es un poco descolado, este es un no metal que está ahí, está metido ahí con los metales, sí, pero es un no metal. Entonces, miren, esto es tan importante que lo vamos a repetir en el resto de propiedades. O sea, esta propiedad del carácter metálico es tan importante que la vamos a repetir siempre cuando empecemos a estudiar alguna otra propiedad. Entonces, por eso es que necesito que miren, observen bien esta imagen, ¿sí? Obsérvenle bien. Cierren sus ojos, intenten reproducir esa imagen que están viendo ahí en su cabeza, ¿sí? No, obviamente no con todos los cuadritos, no con todos los símbolos, ¿no? Pero que se acuerden del impacto visual de los colores, ¿sí? Es decir, a ver, el color celeste era el que predominaba, estaba en la mitad y está en el lado izquierdo. Luego venía el color azul que está en la parte derecha formando una escalerita y son poquitos los elementos. Había un color rojo que dividía entre el color celeste y el azul y que eran poquitos y esos son los metales, ¿ya? Eso es lo que yo necesito que se acuerden, ¿sí? Entonces por eso les voy a dar 3 minutitos por reloj para que ustedes hagan ese ejercicio visual. Es necesario que lo hagan porque necesitan tener siempre presente esta organización y esta distribución de los metales, de los no metales y los semimetales de la tabla periódica. Es súper importante. Entonces les voy a dar a partir de ahorita 3 minutitos por reloj para que en realidad hagan ese ejercicio. Observen, cierren los ojos, reproduzcan la imagen en su cabeza. Si se olvidaron, abran los ojos, otra vez vean, reproduzcan en su cabeza. 3 minutitos para que hagan eso. Ya, en realidad háganlo porque lo necesitan, ¿sí?
Bien. Espero que en realidad sí hayan hecho el ejercicio porque es en serio que esta propiedad es súper importante. Ya, entonces, ahora, justamente con eso vamos a poder saber cómo sería la tendencia de la tabla periódica, ¿sí? O sea, cómo le vamos a graficar. Entonces, mire, cojamos un periodo, pero obviamente tenemos que coger un periodo que tenga tanto metales, no metales como semimetales. ¿Cuál le podría ser ese? Yo que sé, el periodo 5. Mire, metal, luego más a la derecha semimetal y luego por último no metal. Entonces, ¿qué podemos decir que pasa en un periodo? Que va disminuyendo la propiedad, ¿sí? Va desde un metal, luego un semimetal y luego un no metal. Entonces, disminuye en un periodo. ¿Y qué pasa en un grupo? Cojamos, por ejemplo, el del nitrógeno. Va desde un no metal, luego hacia un semimetal y por último un metal. Podemos decir que tiende a aumentar, ¿sí? Entonces eso es lo que vemos aquí en la tendencia. Cruzamos las flechas, carácter metálico, y vemos que en un periodo tiende a disminuir conforme avanza hacia la derecha y a aumentar conforme avanza hacia abajo. Y esa sería la variación del carácter metálico, ¿sí? Entonces no hay necesidad de aprenderse de memoria esto. Solo con acordarnos visualmente de cómo está organizada la tabla periódica, ya podemos saber cuál es la tendencia del carácter metálico. Ahora, ¿qué involucra el que un elemento sea metálico y que otro sea no metálico? Entonces vamos a poner ahí en la pantalla las características de un metal y en la parte de abajo también vamos a poner las características de un no metal para que tengan bien claro, ¿sí? Entonces, mire, un metal sería un elemento que tiene facilidad para perder electrones. A este le gusta, le encanta perder electrones, ¿sí? Por lo tanto, si solo puede perder electrones, solo van a formar cationes, ¿ya? Solo formarían cationes. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Quiénes son los elementos que pueden formar cationes? ¿En dónde se ubicarían los elementos que pueden formar cationes? Ya, ¿en qué parte de la tabla periódica se ubican los elementos que pueden formar cationes? En los periodos. No. Toda la tabla tiene En los de la familia B. Tampoco. Entre la izquierda y el centro. Ya, gracias, correcto. Muy bien. Sí, entonces por eso era el que tenían que hacer el ejercicio visual, ¿sí? Porque de ahí salen las respuestas para todo. Correcto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los elementos que pueden llegar a formar fácilmente cationes? Los de la mitad y los de la izquierda. Correcto, porque esos son los metales y a los metales les gusta perder electrones y son los que pueden formar cationes. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ahora, todos los metales se encuentran en estado sólido. Eso es algo interesante. Todos los metales se encuentran en estado sólido a condiciones ambientales. O sea, a las condiciones que estamos ahorita, no importa si estamos en la costa, en la sierra, en el oriente o donde quiera que estemos, no importa. Todos los metales se van a presentar en estado sólido. Entonces, otra vez la pregunta. ¿Dónde se encuentran los elementos que se encuentran en estado sólido en la tabla periódica? ¿En qué parte se encuentran ubicados los elementos que se encuentran en estado sólido? Entre la izquierda y el centro. Exacto, otra vez, correcto, en la izquierda y en el centro, ¿sí? Entonces, si ven, otra vez sirve lo de haber hecho el ejercicio de la tabla periódica, el ejercicio visual, sirve, porque así cuando yo tenga que ver si es que ese elemento que tengo está en estado sólido, líquido, gaseoso, digo, a ver, este elemento se ubica en el lado izquierdo, es un sólido, ¿sí? Si ven, entonces es súper importante. Ahora, claro que hay unas pequeñas excepciones, que son pocas. Apenas son dos elementos que a estas condiciones ambientales se encuentran en estado líquido y que son el mercurio y el francio, pero que son excepciones y nosotros siempre tenemos que sabernos la generalidad. Entonces, acuérdense de eso, ¿no? Los metales están en estado sólido a temperatura ambiente. Presentan alta conductividad eléctrica y térmica, tienen brillo metálico y los metales son dúctiles y maleables. Dúctil significa que se pueden formar hilos y maleable que pueden formar formas o láminas, ¿sí? Y ya está. Ahora,
los no metales, ¿sí? Los no metales son todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. Los metales están en la izquierda, los no metales están en la derecha, ¿sí? De la tabla periódica. No son contrarios solo en la ubicación, son contrarios en todo, ¿sí? Fíjense en las propiedades, por eso es que les pongo así la pantalla dividida en dos partes para que puedan compararles. Los metales tienen la facilidad para perder electrones y los no metales, en cambio, tienen la facilidad para ganar electrones. Por eso es que tienden a formar aniones. Estos, en cambio, tienden a formar aniones. Pero resulta que los no metales son un poquito especiales y también les gusta formar cationes, pero entre formar cationes y aniones siempre van a preferir formar aniones. Los cationes ya porque pueden, pero realmente lo que les gusta es formar aniones, ¿sí? En el caso de los metales, todos se encuentran en estado sólido a condiciones ambientales. En el caso de los no metales, no. Ahí ya no podemos asegurar nada. Unos son sólidos, otros son líquidos, otros son gaseosos. Solo los metales, segurísimo que todos son sólidos. En el caso de los no metales, hay que ver qué no metal es para saber en qué estado está, ¿ya? En el caso de los metales, estos tienen alta conductividad eléctrica y térmica, en cambio que los no metales no. ¿Sí? Los no metales, de hecho, a veces se considera que su conductividad eléctrica es nula. Es tan baja que ya se le puede considerar nula también, ¿sí? En el caso de los metales tienen brillo metálico, los no metales no tienen brillo metálico y los no metales son duros y frágiles, no son dúctiles ni maleables, porque nunca he visto yo que se pueda hacer fácilmente una lámina con un no metal. Por ejemplo, yo que sé, una lámina de azufre, dificilísimo, ¿sí? Habría que cortarle al mineral y aún así no quedaría tan delgado, tan maleable, tan dúctil como por ejemplo el oro. Con el oro hacen hilos de oro, láminas de oro, el pan de oro con el que forran las iglesias, ¿sí? Son unas láminas extremadamente delgadas de oro. Y eso no se puede hacer con un no metal. Los no metales, por más que les cortemos delgaditos, siguen siendo extremadamente gruesos en comparación con lo que se puede lograr con un metal, ¿sí? Ya, entonces, otra vez, tomémonos por lo menos unos 30 segundos para que lean las propiedades de los metales y de los no metales, ¿sí? Que las lean y que efectivamente comprueben que son todo lo contrario. Ya, entonces 30 segunditos, bueno, un minuto ya, porque en 30 segundos no creo que puedan leer. En un minuto que lean las propiedades de los metales y de los no metales y tengan bien claro que son propiedades contrarias, ¿sí? Ya, a partir de ahorita, un minuto. Ya, entonces espero que les quede bien claro eso, ¿no? Que son propiedades contrarias, porque eso nos va a servir mucho igual para otras propiedades, ¿ya? Bien, ahora miren, en cuanto a los semimetales, ¿qué propiedades tienen? Propiedades intermedias entre los dos, porque como les dije, son elementos que están en la frontera. Entonces son elementos que van a tomar tanto algunas propiedades de los metales como otras de los no metales. Y es como todo en la vida.
¿sí? Las cosas o las personas o los elementos o lo que sea que se encuentren en una frontera siempre tienen propiedades de las dos partes, ¿sí? Como las personas que nacen en alguna frontera, por ejemplo, en la frontera de Colombia, ¿sí? Hay personas que tienen las cédulas tanto de Ecuador como de Colombia y que es difícil catalogarle como ecuatoriano o como colombiano, ¿sí? Porque a veces habla como ecuatoriano, ¿sí? Con los modismos de ecuatoriano, y otras veces habla, por ejemplo, con el tono, con el cantado de los colombianos. Entonces es difícil decir si es que es ecuatoriano o si es que es colombiano, ¿sí? Entonces es lo mismo acá. Los semimetales están en la frontera y por lo tanto tienen a veces propiedades de los metales y otras son de los no metales. Entonces es bien difícil catalogarles como lo uno o como lo otro. Los que hemos aceptado acá o los que yo he aceptado como semimetales para incluirles en el libro son los que están aquí en color rojo: el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y estato. Pero si ustedes consultan en otra tabla periódica o en otro libro, también pueden darse cuenta que el polonio y el estato a veces no les incluye, que a veces están dentro de los metales. Pero y ustedes dirán, chuta, y entonces ahora ¿a quién le creo? ¿A este libro, a otro libro, a mi tabla periódica, a otra tabla periódica? ¿Quién tiene la razón? Como les digo, no hay que hacerse lío en esto porque estos elementos son de frontera y los que son de frontera son difíciles de catalogarles si es que son del un lado o del otro lado, ¿sí? Entonces, si en una tabla le encuentran al polonio y en otra no le encuentran, no pasa nada. Sabemos que eso es posible porque el polonio está en la frontera, ¿sí? Entonces, tenemos que decidirnos. Entonces, yo me he decidido por ponerles a estos como semimetales, ¿ya? Nada más. Bien, entonces, ese fue el carácter metálico. No sé si tienen alguna pregunta acerca del carácter metálico. Ya puede ser una pregunta de la tendencia o de las propiedades, ¿alguna pregunta? ¿Puede repetir otra vez eso de la característica de no metales que puede formar aniones y cationes, pero más se van a centrar en los aniones? Justo lo que acabas de decir, así tal cual, estás bien. Lo que pasa es que verás, a los no metales les gusta ganar electrones. Entonces, como les gusta ganar electrones, es natural que tiendan a formar aniones, porque ¿cómo se forma un anión? Un anión en su pasado fue un átomo neutro que ganó electrones y por eso se queda cargado negativamente. Entonces, como a los no metales les gusta ganar electrones, es natural que encontremos que forman aniones. Pero también no le hacen el feo a perder electrones y por ahí poder formar cationes. Porque resulta que estos elementos, cuando estemos terminando ya las propiedades periódicas, ahí analizamos otra propiedad periódica que se llama estado de oxidación. Ahí vamos a ver que de los no metales tenemos estados de oxidación positivos y negativos. Y es porque los no metales tienen preferencia a formar aniones, pero no le hacen el feo a formar cationes. En cambio, que los metales, eso sí, solo cationes. Nunca, jamás en la vida les van a formar un anión, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que los no metales son un poco especiales, porque a ellos les gusta ganar electrones, pero también les gusta, también pueden perder. No es que les gusta, pero también pueden perder, ¿sí? Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, vamos con la siguiente propiedad. La siguiente es del radio atómico. Esta es la última que vamos a ver en la clase de hoy día. Pero no quiere decir que por eso ya vamos a terminar en 5 minutos. No, porque esa propiedad es extensa. Esta nos va a llevar lo que nos resta de la clase, ¿sí? Porque para poder comprender cómo varía el radio atómico, tengo que explicarles otras dos propiedades importantes que son el efecto de pantalla y la carga nuclear efectiva. Cuando me hayan entendido esas dos propiedades, se puede explicar el porqué de la variación del radio atómico, ¿sí? Entonces, por eso esta no es una propiedad sencilla, que me tome 5 minutos en explicar. A lo mejor en el colegio sí les explicaron en 5 minutos, porque en el colegio, ¿qué es lo que nos dice? Esta es la variación de la propiedad.
Y esto es lo que se hace. Y nunca nadie pregunta, ni tampoco el profe nos dice por qué es esa variación, de dónde sale esa variación. Sí, y está bien, porque en el colegio nadie cuestiona nada, entonces no hay problema. Pero ya acá en la universidad hay que cuestionarse todo. Decir, a ver, pero ¿de dónde salió eso? ¿Por qué decimos que aumenta? ¿Por qué decimos que disminuye? Hay que dar una explicación. Entonces eso nos toma tiempo, ¿sí? Entonces, mire, primero vamos por partes. Entendamos qué es el radio atómico en primer lugar. Nosotros ya hemos venido trabajando con el radio atómico desde el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Nosotros determinábamos el radio como la distancia que existía entre el núcleo y el electrón, ¿no es cierto? Eso era el radio atómico. Entonces, de manera general diríamos que el radio atómico es la distancia que se da entre el núcleo y el electrón más externo. Eso sería el radio atómico. Y está bien, se puede determinar así. Pero ya tenemos conocimientos de la física cuántica. Y la física cuántica nos dicen, a ver, está bien que saquen el radio atómico entre el núcleo y el electrón más externo. Es una buena aproximación. Es una buena aproximación. Pero no se debería sacar así el radio atómico. Porque en la vida real ningún átomo está aislado del resto del mundo como para que ustedes digan que el radio atómico es la distancia entre el núcleo y el electrón más externo. Lo que se debería hacer es considerar las interacciones que existen entre átomos iguales. ¿Sí? Entonces, eso cambia la cosa, porque ya no podemos sacar el radio en un solo átomo, sino que por lo menos tenemos que considerar la interacción con otro igual, para decir que el radio atómico es la semidistancia entre dos núcleos continuos. Esa sería la forma correcta de sacar el radio atómico. Entonces no vayan a decir que esto es el diámetro dividido para 2, porque no es eso, ¿sí? El diámetro, yo sé que el radio en cualquier circunferencia o en cualquier figura geométrica que no sea un átomo, se saca como el diámetro dividido para 2. Pero sí se dan cuenta que el diámetro está dentro de una misma figura, una sola figura. Esto no es un diámetro porque no está dentro de una misma figura. Son dos átomos de estos. Entonces esto no es un diámetro. Esto es una distancia que se divide para 2. ¿Sí? Por eso es que se dice que es una semidistancia. Entonces esa es la manera correcta de sacar el radio atómico, como la semidistancia entre dos núcleos continuos. ¿Sí? Ahora, entonces quiere decir que siempre vamos a sacar así. Sí y no. Lo ideal sería poder hacer esto siempre, pero para estudios prácticos sí podemos seguir considerando como la distancia entre el núcleo y el electrón más externo. El error es mínimo, ¿sí? Es mínimo, por eso no nos vamos a hacer lío. Entonces, somos conscientes de que hay un pequeño error en el cálculo al momento de sacar como la distancia entre el núcleo y el electrón más externo. Somos conscientes. Pero es que eso no nos va a afectar mayormente en nuestros cálculos, ¿sí? Entonces, por eso podemos hacerlo fácilmente así, pero ya sabemos que correctamente se debería determinar así, ¿ya? Bien, entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas propiedades que hay que saber antes de saber la tendencia del radio atómico. Una de estas es el efecto de pantalla. Yo ya les había hablado a ustedes del efecto de pantalla hace, ¿qué será? Unas 2 semanas, como máximo. Yo les hablé del efecto de pantalla porque, si ustedes recuerdan, estábamos hablando de la energía en los subniveles y yo les decía que la energía en los subniveles multielectrónicos va variando y que ya ningún subnivel tiene la misma energía por el hecho de que hay electrones internos y que eso era debido al efecto de pantalla. Y les expliqué el efecto de pantalla de una forma muy sencilla, poniéndoles un ejemplo de cuando ustedes van al cine. Y también les dije, en el futuro les voy a explicar bien con la teoría cómo funciona este efecto de pantalla. ¿Sí? Entonces hoy es el día. Hoy es el día en el que les puedo explicar qué es el efecto de pantalla ya de una manera más teórica. ¿Sí? Entonces, miren, para que me entiendan, otra vez voy a empezar con el ejemplo del cine, solo para que se acuerden. Y luego ya vamos con la explicación teórica. Entonces, miren, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que, por ejemplo, ustedes pueden irse al cine a ver una película y que siempre va a existir una interacción entre la pantalla y ustedes. Y que es una única interacción entre la pantalla y ustedes. Entonces, que si ustedes justo fueron un día al cine y no había nadie más en el cine, la interacción que se da entre la pantalla y ustedes es la única, no hay más, es lo único,
¿sí? Pero que ustedes salen de ahí de esa película maravillados, le cuentan a todo el mundo que les gustó mucho esa película y luego en el siguiente feriado todo el mundo decidió asistir a esta película y resulta que fue bastante gente, entonces la gente sacaba el celular, le sonaba el celular, se veía la luz, los niños corrían, gritaban, lanzaban la comida, delante de ustedes había gente que era más alta y que les tapaba la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, como ya hay más gente, ya la interacción entre la pantalla y ustedes se veía disminuida. Ya no salen disfrutando esa película de ahí, sino que salen hasta inclusive un poco mal genios, ¿sí? Porque ya no pudieron disfrutar la película como lo hicieron cuando fueron solos. Entonces, ahí les dije yo, eso es el efecto de pantalla. Cuando ese disfrute entre la pantalla y ustedes se ve disminuido por la presencia del resto de personas, eso es equivalente al efecto de pantalla, ¿sí? Ahora, ese ejemplo nos sirve perfectamente para explicar qué es el efecto de pantalla. El hidrógeno es el único elemento en la tabla periódica que no tiene efecto de pantalla. Entonces, por eso primero tenemos que revisarle a este. Porque en el hidrógeno nosotros tenemos un solo electrón, que de hecho es el electrón más externo. Entonces, para sacar el radio del hidrógeno, deberíamos considerar la interacción entre el núcleo y el electrón más externo, que de hecho este es el único, ¿ya? Entonces, esta sería una fuerza electrostática de atracción, porque esto es positivo y esto es negativo. Y esta fuerza es la que me estaría dando entonces el radio atómico, ¿sí? Hay una sola interacción aquí, no hay más. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos un átomo multielectrónico, como en este caso que tenemos el sodio? El sodio tiene 11 electrones distribuidos en 3 niveles de energía, y si vamos a sacar el radio atómico, necesitaríamos la interacción entre el núcleo y el electrón más externo. En este caso sería este electrón. Y resulta que hay un montón de electrones internos, de hecho 10 electrones internos. Y estos estorban. ¿Por qué? Porque es la primera vez que empiezan a aparecer fuerzas electrostáticas de repulsión, porque los electrones son negativos. Negativo con negativo se repele, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estas fuerzas electrostáticas de repulsión y eso hace que se disminuya esta fuerza electrostática entre el núcleo y el electrón más externo. Se ve disminuida, se ve menguada. Entonces, como se disminuye esta fuerza de atracción, se debilita y entonces el radio tiende a ser más grande porque ya no le atrae con gran fuerza hacia el electrón más externo. Ya no es tan grande esa fuerza, entonces se aleja el electrón, ¿sí? Y por eso el radio tiende a ser grande, ¿ya? Pero eso ya le vamos a ver, ¿sí? Pero entonces primero debemos tener claramente esto, que si es que aumenta el número de electrones internos, aumenta el efecto de pantalla, porque de hecho en el hidrógeno, miren, no habían electrones internos, aquí no hay efecto de pantalla. En cambio que a partir de dos elementos en adelante, de dos electrones en adelante, ya empieza a haber el efecto de pantalla, y a medida que tengamos más electrones, el efecto de pantalla va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Ya, entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, ustedes ya me escucharon hablar de la fuerza, ¿sí? O la efectividad que tendría esta interacción entre el núcleo y el electrón más externo. Eso es otra propiedad que se llama carga nuclear efectiva. No es como la carga nuclear que estudiamos hace un ratito. Esa carga nuclear era el número de protones por la carga elemental. Esta es carga nuclear efectiva, tiene una palabra más. Entonces, la carga nuclear efectiva me habla de justamente con qué eficacia, con qué eficiencia le atrae el núcleo al electrón más externo. Si esa eficiencia es alta, ¿sí? Entonces el electrón está muy retenido por el núcleo y el radio tiene que ser pequeño. En cambio que si esa eficacia es baja, el electrón se aleja y el radio tiene que ser grande. Entonces esa segunda propiedad es la carga nuclear efectiva, que se la puede calcular con una ecuación, ¿sí? Que se calcula como el número atómico menos el número de electrones internos, ¿sí? Entonces, podemos hacer un ejercicio de aplicación para sacar la tendencia general, tanto del efecto de pantalla como de la carga nuclear efectiva, porque son dos propiedades similares, no son lo mismo, ojo, son similares. La una me habla del número de electrones internos y cómo esto me afecta en esa fuerza electrostática,
y la otra me habla acerca de la eficiencia de esa fuerza electrostática. Entonces son como complementarias. Entonces podemos hacer un ejercicio para ver cómo variarían en la tabla periódica. Para eso yo seleccioné una familia y un grupo de la tabla periódica. Una en la que se puedan ver resultados bastante bonitos, ¿no? Porque otros son difíciles de analizar. Pero como ahorita estamos aprendiendo, es mejor uno en el que todo sea evidente. Entonces yo cogí la familia 1A y el periodo 3, ¿sí? Entonces miren acá. Yo cogí de la familia 1A el litio, el sodio y el potasio. ¿Por qué no cogí el resto? Podía haberlo hecho, pero es que ya es lo mismo y con 3 se puede demostrar más que suficiente. ¿Para qué vamos a perder el tiempo haciendo con todos? Entonces tomé el litio, sodio, potasio. Y tomé del periodo 3 el sodio, el magnesio y el aluminio. ¿Sí? Entonces vamos a analizar qué es lo que pasaría con el efecto de pantalla y la carga nuclear efectiva. Entonces, cogemos los elementos con su respectivo número atómico y realizamos la configuración electrónica. En este caso yo he hecho la desarrollada, se podía haber hecho la condensada también, pero como los números atómicos están bajitos, hice la desarrollada. Entonces aquí para el litio sería 1s2, 2s1, para el sodio 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 y para el potasio 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ¿ya? Y acá para estos otros tres que son del mismo periodo, el sodio ya tenemos aquí la configuración es la misma, el magnesio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y para el aluminio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer con esta configuración electrónica es sacar los electrones de valencia. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, sacar los electrones de valencia. ¿Cómo se sacan los electrones de valencia? Que son los electrones más externos. Fácil. Acuérdense ustedes cuando aprendimos ubicación de los elementos de la tabla periódica. ¿Cómo se sacaban los electrones de valencia? O sea, sumando los electrones del nivel más alto que se llenó. ¿Sí? Del nivel más alto. Obviamente ese nivel puede tener distintos subniveles y se suman los electrones de esos subniveles y ya está. ¿Ya? Entonces en este caso el nivel más alto que se llenó fue el 2. Entonces tengo un electrón de valencia. Acá el nivel más alto que se llenó fue el 3, tengo un electrón de valencia. Acá el nivel más alto fue 4, un electrón de valencia. Acá el nivel más alto fue 3, un electrón de valencia. Acá el nivel más alto fue 3, 2 electrones de valencia. Y acá el nivel más alto que se llenó fue el 3, pero hay el 3s y el 3p. Entonces se suman los electrones, 2 y 1, 3, 3 electrones de valencia. Ya, entonces los electrones de valencia son los más externos. Todos los que no sean electrones de valencia inmediatamente se convierten en electrones internos. ¿Sí? Entonces, si aquí yo tenía 3 electrones y 1 es de valencia, entonces 2 son electrones internos. ¿Sí? Si quieren lo pueden hacer así, o si quieren directamente con la configuración también. Aquí tenemos 2 electrones, 2, 4, 10, 2, 4, 10, 12, 18, 2, 4, 10, 2, 4, 10, 2, 4 y 10. ¿Sí ven? Entonces sacamos los electrones internos. Ahora, aplicamos la ecuación para sacarle la carga nuclear efectiva, que está dada por el número atómico menos el número de electrones internos. Entonces aquí sería, miren, aquí está el número atómico. 3 menos 2, 1. 11 menos 10, 1. 19 menos 18, 1. 11 menos 10, 1. 12 menos 10, 2. 13 menos 10, 3. Y ya tenemos los electrones internos, que son los que me hablan del efecto de pantalla, y la carga nuclear efectiva calculada. Y esto nos va a servir para poder sacar la tendencia de esas dos propiedades en la tabla periódica. ¿Sí? Miren, acuérdense que el litio, sodio y potasio son parte de la misma columna, ¿sí? Parte de la misma familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los electrones internos? Aumenta, 2, 10, 18. Entonces, para el efecto de pantalla en una columna vemos que aumenta, ¿sí? Porque estamos viendo 2, 10, 18, aumenta. Y en un periodo, ¿qué pasaba con el efecto de pantalla? Vemos que permanece constante, 10, 10, 10. Entonces en un periodo permanece constante, ¿sí? Y para la carga nuclear efectiva, ¿qué hacemos? Acá decimos que en una columna vemos que nos salió 1, 1 y 1. Entonces es constante. Y en un periodo, en cambio, vemos que nos sale 1, 2 y 3. Entonces, en un periodo tiende a aumentar de izquierda a derecha. ¿Sí? Y ya está. Entonces, eso sería lo que
nos va a ayudar a obtener esta tendencia de la tabla periódica. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, ¿cómo explicamos el radio atómico? Porque hemos hecho todo esto para poder explicar el radio atómico. A la final de cuentas no nos interesaba tanto el efecto de pantalla o la carga nuclear efectiva, sino que son propiedades que hay que analizarlas para poder explicar el radio atómico. Entonces, de estas dos propiedades, la que nos ayuda a comprender es la carga nuclear efectiva. Y antes de hacer eso, les quiero poner ahí un ejemplo, una analogía que les va a ayudar mucho con la comprensión de esto. Entonces, la carga nuclear efectiva suena como a efecto. Efecto suena a afecto, ¿sí? Entonces, podemos hacer tranquilamente una analogía con un poco de afecto para que le entiendan, ¿sí? Entonces, miren, tenemos estas dos parejas que están observando aquí en la pantalla, ¿ya? A y B. A representa la interacción en un elemento A, llamémosle elemento A, y esta es la interacción en un elemento B, ¿ya? Entonces, este es un elemento A y este es un elemento B de la tabla periódica, ¿ya? Ahora, la mujer en cualquiera de las dos imágenes va a representar el núcleo, ¿sí? Ya, la mujer va a representar el núcleo, que es el positivo, y el hombre en cualquiera de las dos imágenes representaría los electrones, ¿sí? Ya, entonces, miren, en esta analogía, ustedes son conscientes de que cuando ustedes observan el abrazo entre dos personas, ustedes sí pueden predecir qué tipo de relación hay entre esas dos personas solo con ver el abrazo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos un abrazo de este tipo en el que hay poca distancia que separa los cuerpos de las dos personas, hay poca distancia, enseguida nosotros podemos pensar que hay mucho afecto. Puede tratarse de una madre con su hijo que no lo ha visto en mucho tiempo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces le abraza. Le abraza y la distancia que hay entre esas dos personas es baja. ¿Por qué? Porque hay mucho afecto. Ahora, cuando nosotros observamos, por ejemplo, este otro tipo de abrazo entre dos personas y existe mucha distancia, están los cuerpos separados, ¿qué es lo que podemos pensar? Que no hay mucho afecto ahí, hay poco afecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se caen bien, a lo mejor es un abrazo por compromiso, a lo mejor son dos compañeros de oficina que se detestan, pero que ese rato están, no sé, fingiendo que sí se llevan bien en la oficina, pero una cosa es que se abracen y otra cosa es el lenguaje corporal. Nosotros vemos que hay esta distancia, entonces, ¿en qué pensamos? Pensamos en que no hay afecto ahí, sí, que esta pareja no se simpatiza, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar en el átomo, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. El núcleo va a atraer siempre a los electrones, pero si el núcleo le atrae a los electrones y la fuerza es grande, el efecto de esa fuerza es grande, entonces va a haber poca distancia porque es tan grande la fuerza que no le deja al electrón que se aleje mucho. Sí, es una mamá que no les deja a sus hijos de electrones que se alejen mucho. ¿Por qué? Porque los quiere, los retiene muchísimo. Sí, entonces hay mucho afecto, por lo tanto poca distancia. Entonces el radio debería ser pequeño. ¿Sí? Y ahora lo mismo acá. Fíjense, en cambio en este caso, esta mamá sí tiene sus hijos de electrones, pero les deja nomás que vivan su vida, no les tiene ahí retenidos, ¿sí? Entonces les da un poco más de libertad. ¿Ya? Entonces a lo mejor alguna otra persona que no conoce de su realidad puede decir que es una madre, no sé, descariñada y que por eso hay poco afecto en esa relación y que por eso los hijos se van nomás por ahí, ¿ya? Y entonces como los hijos electrones están alejados, entonces ¿qué pasa con el radio? El radio tiene que ser grande. ¿Por qué? Porque hay poca efectividad en esa fuerza entre el núcleo y el electrón más externo. Es poco efectiva. Entonces, por eso justamente es que los electrones pueden alejarse y por eso es que el radio tendería a ser más grande. ¿Sí? Ya, entonces, eso que hemos entendido con estas gráficas de estas parejas, lo pasamos ahora acá a la teoría. ¿Sí? Entonces, mire, ponemos aquí la tendencia que ya sacamos hace un ratito de la carga nuclear efectiva. Habíamos visto que en un periodo aumenta y que en un grupo permanece constante. Ahora, ubicamos los elementos A y B en donde deberían estar.
Si es que decimos que los dos son del mismo periodo, ¿dónde debería estar A y dónde debería estar B? A es un átomo en el que hay mucha fuerza, ¿sí? Que le atrae, ¿no es cierto? Entonces hay mucha carga nuclear efectiva. Por lo tanto, debe ser ubicado más hacia el lado derecho. Y en cambio, en el elemento B hay poca carga nuclear efectiva, entonces debería ubicarse en el lado izquierdo. Entonces ya hemos ubicado A y ya hemos ubicado B. Ahora, vamos a analizar cómo variaría con el radio atómico. El radio atómico debería poner esta tendencia sobre esta, ¿sí? Pero si le pongo sobre, no podríamos apreciar lo que quiero que vean. Entonces, por eso le he hecho más chiquita y le he puesto en la parte de acá abajo. ¿Sí? Le he hecho más chiquita y le he puesto en la parte de acá abajo. Pero entonces, trasladamos lo que entendimos con la pareja hacia el radio atómico. Si yo tengo un átomo que tiene una gran fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones, es decir, que su carga nuclear efectiva es grande, la distancia tiene que ser pequeña. Entonces, en el radio atómico, esto debería ser pequeño. El radio atómico debería disminuir conforme vamos avanzando de izquierda a derecha. Entonces, aquí es lo contrario. Entonces, los que tengan una carga nuclear efectiva grande deben tener un radio pequeño. Y los que tengan una carga nuclear efectiva pequeña deben tener un radio grande, ¿sí? Entonces es contrario, ¿no? Si le ven que es contrario. Mucho afecto, poca distancia. Poco afecto, mucha distancia, ¿sí? Y en cuanto a eso sería en cuanto a los periodos. Y en cuanto a los grupos, ahí sí lo único que diríamos es que el radio atómico tiende a aumentar por el hecho de que los elementos que se encuentran más abajo en un grupo o en una columna, siempre van a tener más capas y por lo tanto tienen que ser más grandes, ¿sí? Pero lo importante es comprender en los periodos, eso es lo importante. Entonces, esta tendencia que nosotros ya hemos sacado con base en nuestro razonamiento, ya la podemos usar de ahora en adelante. Y la tenemos aquí. Entonces, siempre vamos a decir que el radio atómico tiende a disminuir en un periodo y a aumentar en un grupo. Esto es lo que nosotros vamos a usar para resolver ejercicios, ¿sí? Esto. O sea, esta tendencia que acabamos de obtener. Ahora, si ustedes no confían en que eso va a servir siempre o no, o que si es que representa o no representa la realidad, entonces por eso les he traído esta gráfica que tiene los radios atómicos de todos los elementos de la familia A, para que ustedes puedan ver cómo va variando y que vean que esto que nosotros sacamos de la teoría cumple con la realidad, ¿sí? Entonces, miren, nosotros estamos diciendo que en un periodo el radio atómico tiende a disminuir cuando vamos de izquierda a derecha. ¿Será verdad? Cojamos el periodo 4 del potasio, ¿sí? El potasio es 0.231 Armstrongs su radio. Y el criptón, que está dentro del mismo periodo, tiene un radio de 0.109 Armstrongs. ¿Sí? O sea, disminuyó. Fíjense que yendo de izquierda a derecha, disminuyó. ¿Sí? Entonces, sí sirve esta tendencia. Cojamos el siguiente periodo. Miren, este de aquí. 0.244 y termina en 0.130. Sirve, funciona, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa en un grupo? En un grupo nosotros hemos dicho que tiende a aumentar. Si le ven, aquí tiende a aumentar. Entonces, cojamos aquí, miren, el litio 0.152 y acá abajo el cesio 0.262. Otro, por ejemplo, acá, miren, el helio es 0.070 y el radón 0.140. Aumentó. Entonces, fíjense que experimentalmente estamos demostrando que lo que obtuvimos de forma teórica sirve. Entonces, no hay que aprenderse de memoria estos valores de los radios. Solo con la ubicación de los elementos ya podemos saber quién tiene mayor radio y quién tiene menor radio. ¿Sí? Solo con la ubicación. Esto nos va a servir muchísimo. Cuando ya hagamos ejercicios, vamos a ver cómo lo aplicaríamos. ¿Sí? Ahora, yo sé que ustedes ya se habrán dado cuenta de que por aquí hay una que otra excepción. ¿Sí? Pero ahí les recuerdo, en la vida lo que sirve es saber lo general, ¿sí? No lo particular. Lo particular lo conoce quien necesite o quien se vea afectado por lo particular.
nosotros debemos saber lo general. Entonces, hay propiedades en las que sí nos detendremos a hablar de las excepciones, otras en las que no, porque las excepciones no nos describen nada de la vida cotidiana. Y acuérdense que esta materia se llama, que el libro que estamos siguiendo se llama Química para la Vida, ¿sí? Y, por ejemplo, mire, aquí, excepción, el polonio. ¿Y desde cuándo acá el polonio es parte de nuestra vida como para que nos detengamos a hablar de por qué existe esta excepción entre el bismuto y el polonio? ¿Sí? Entonces, no nos vamos a detener a hablar acá del polonio si el polonio no es parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Más adelante, cuando se presente alguna excepción que sí represente estudiarla, lo haremos. Pero por ahora nos quedamos con la tendencia general, ¿sí? O sea, no vamos a estudiar ahí las particularidades, ¿sí? Entonces, esta sería la tendencia que vamos a utilizar. Preguntas de esta propiedad del radio atómico. Ya, ¿alguna pregunta de esta propiedad del radio atómico? No. Ya, entonces mire, como les había comentado, ¿no? Al principio de la clase. De este tema son 3 clases. Lamentablemente no hay ejercicios por propiedad, o sea que yo les pueda mandar unos ejercicios para carácter metálico, otros para radioatómico, otros así, no hay. Sino que hay que esperar a terminar de estudiar todas las propiedades para de ahí hacer ejercicios que involucren todas las propiedades a la vez. Entonces, eso es bueno porque ahorita no hay deber, ¿sí? Entonces tienen libre esta tarde, no tienen que hacer deber de química. Entonces no hay deber de esto, ¿sí? Hay que esperar a terminar este tema para poder mandar el deber. Bien, ¿alguna pregunta? No. Ya. Entonces, ¿cómo? Sí, dime. Más arribita usted había puesto los electrones, no me acuerdo si eran internos, o sea, ¿cómo le saca? Y eso no era eso. Ya. Como les decía, no, lo que calculamos aquí con este ejemplo de cálculo que está acá, ya le pongo. Lo que calculamos acá en este ejemplo de cálculo eran los electrones internos. ¿Por qué es necesario sacar los electrones internos? Porque los electrones internos, ustedes saben que a mayor número de electrones internos, mayor efecto de pantalla. Entonces, sacar el número de electrones internos nos garantiza comprender cómo es la variación del efecto de pantalla, ¿sí? Y luego aplicamos la fórmula para sacar la carga nuclear efectiva para saber cómo varía la carga nuclear efectiva. Porque eso lamentablemente no se puede explicar así de buenas a primeras, sino que hay que hacer un ejemplo con valores para que sea fácil de comprender. Entonces, por eso fue que en esta propiedad nos detuvimos a hacer estos cálculos, para que puedan comprender por qué varía así el efecto de pantalla y por qué varía así la carga nuclear efectiva. Pero como les dije, no hicimos esto con la finalidad de comprender estas propiedades de forma individual. Sí, nuestro objetivo final es el de comprender el radio atómico. Entonces, una vez que ya obtuvimos la tendencia de la carga nuclear efectiva, esto nos sirve para comprender el radio atómico, ¿sí? Entonces, ustedes en una prueba no es que tienen que hacer esto, que tienen que hacer la configuración y que tienen que sacar cómo sale la tendencia. No, eso es parte de la teoría. Lo que ustedes directamente en un deber o en una prueba tienen que hacer es ubicar los elementos de la tabla periódica y lo que les van a preguntar es, ¿quién tiene mayor radio atómico? Sí, nada más. Entonces esto solo nos ayuda a reforzar la comprensión del radio atómico. ¿Sí? No sé si tal vez ahí te quedó un poquito más claro.
Sí, que muchas gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué era constante ahí en el efecto de pantalla? Ya, porque esta de aquí sería un periodo, ¿sí? En un periodo calculamos el número de electrones internos y nos salió 10, 10, 10. Entonces vemos que no hay ningún incremento, tampoco ninguna disminución. Siempre nos salió 10, 10, 10. Entonces por eso podemos decir que es constante, ¿sí? Ya, gracias, Inge. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces, la siguiente clase vamos a continuar con las propiedades periódicas, porque como les digo, esto tiene varias propiedades y hay que estudiarlas en distintas clases. La siguiente clase vamos a empezar con radio iónico, vamos a ver energía de ionización y afinidad electrónica. ¿Ya? Y la tercera clase vamos a ver electronegatividad, estado de oxidación y también vamos a hacer ejercicios. Y ahí se acabarían las tres clases de propiedades periódicas. ¿Ya? Bien, entonces eso sería todo. Entonces voy a detener la grabación.